Miren cómo buscarle la vuelta a que el transmisor de video de un dron no se recaliente. Yo le ponía este banco de batería de 16 volt, 16 algo, 1680 creo que era. Y se ponían caliente que quemaban a uno, de que tú lo tocabas y te quemaba. Mira, está caliente, pero no es una cosa que como se ponía antes. Y entonces el video empezaba a parpadear y se iba. Miren, llevo casi como media hora que lo tengo puesto, transmitiendo el video de esta cámara que le puse. Miren en el goggle, en las gafas, como se ve, qué estabilidad tiene. Eso que se mueve ahí es un ventilador que hay en el techo. Pero miren qué estabilidad, ven. Qué bien se ve. Y lleva así bastante tiempo, esperando que se caliente y se ponga, se recaliente, mejor dicho. Y nada, no sé si influye que yo le puse esta batería. Déjame sacarla de aquí, porque puede ser que, mira, influye que está arriba de un metal y el metal recoge el caliente, absorbe el caliente del transmisor. O vamos a hacer la prueba esta, vamos a quitarle el metal y entonces esta es la batería que yo le puse, que es de 7.4 volt. ¿No ven? De 7.4 volt. La de dos baterías 18650. Míralo, eso fue una prueba que hice. Y el video se ve de lo más bien, no se recalienta tanto. No se recalienta tanto y miren el video que estable. Miren el video que estable. Y que bien se ve la cámara. Esa cámara es una cámara de ojo pescado, que son de las que se ve 180 grados. Miren, vamos a ver ahora, tocarlo. Yo lo quité del metal porque le puse la tijera esa arriba, abajo, para que absorbiera todo el calor. Mira, está caliente. Mira, el transmisor sigue caliente, pero no es una cosa como se ponía antes, cuando yo le puse en 16 volt. Quiere decir que la cantidad de corriente que uno le ponga es lo que hace recalentar el transmisor. Y lleva tiempo, cantidad, lleva casi, no sé, media hora, una hora, por ahí más o menos. Y nada, sigue igual y el video se ve de lo más bien. Y eso, cuando el dron esté dando, cogiendo aire y eso, se enfriará más. Mira, ya se fue el video. Vamos a ver ahora. Déjame ver. El video se fue ahora, parece que lo toqué. Yo creo que tiene que ver esto lo ayuda. Vamos a ponerle esto abajo. Bueno, lo voy a apagar. Voy a apagar el video ahora. Voy a parar el video, mejor dicho. Y voy a apagar el transmisor para que se enfríe. Y entonces chequear a ver si es esto, el metal, que le ayuda a absorber el calor.
Vamos a descubrir hoy qué es lo que pasa, cómo es la cosa. Yo vuelvo ahorita. Miren, ahora sí ya estoy seguro cómo resolver el problema del recalentamiento del transmisor de video, del BTS. Miren, le bajé los volts, aunque dice que son de 7 a 26 volts, le puse 7.4 volts y lo puse arriba de algo de metal para que absorbiera el calor, y entonces lo quité estaba bien, de lo más bien, como media hora estuvo así trabajando o un poco más, y lo quité del metal, y entonces en unos minutos ahí haciendo el video se fue la imagen. Mira, se fue la imagen en el gago. ¿Qué pasa? Que lo tuve que apagar, esperé que se enfriara, lo puse de nuevo a la 1:21 de la tarde, lo puse arriba del metal de nuevo y lo dejé prendido antes de hacer el video de nuevo, antes de continuar con el video. Resulta ser que ya son las 2:05 y el video todavía se ve de lo más bien, sin ningún problema. Quiere decir que el problema es la disipación del calor, que esto no disipa el calor, pero al poner el metal, el calor se disipa en el metal y se mantiene la temperatura aquí, una temperatura estable, no se recalienta. Si lleva 44 minutos viéndose de lo más bien, quiere decir que no hay problema de recalentamiento. Cuando uno le ponga un pedazo de metal pegado como lo puse yo aquí, pegado al transmisor, al BTS, al transmisor de video, mira, la temperatura no es. Aunque esto tiene 7.4 volts, no ha consumido nada. Está todavía, era 7.72 volts que tenía. La lectura que me daba la batería, son dos baterías de 186/50. La lectura era de 7.72 y está en 7.26, 7.21, por ahí más o menos. Quiere decir que no ha consumido nada y lleva casi, en lo que estuvo anteriormente más lo de ahora, ha estado como una hora o tal vez un poco más, porque en la primera vez no le tomé el tiempo, porque hice la prueba para ver, porque esto yo lo iba a devolver, pero ya no lo voy a devolver, ya yo lo voy a arreglar yo mismo. ¿Me entienden? Entonces es ponerle algo que disipe, especialmente algo que sea de aluminio, que absorba más en la temperatura. Así que ya saben, cuando vayan a ponerle, pónganlo en la parte del dron donde haya algo de metal que le absorba un metal liviano como el aluminio, o compren que lo venden para disipar el calor. Y lo digo yo porque estos transmisores salen buenos. Yo lo he tenido por años, y el que primero tenía el chip este chip, déjame ver si se ve, este chip que ven ahí que tiene un 100 es de 220. En lo que yo compré al principio lo hacían así, pero ahora para el 2025 están viniendo con el chip ese de 100 que se recalienta en cantidad. Antes no se calentaban con el chip de 220, de 220 de resistencia, y ahora lo están haciendo de 100. Quiero decir que yo lo que primero pensé fue que yo lo iba a devolver, que lo primero que pensé fue que podía yo bajarle el voltaje y a lo mejor él trabajaba mejor, y no. La realidad es que si uno lo pone en metal, él va a trabajar bien. Miren ahí el video todavía.
¿Ven? Y son las 2:08 ahora mismo. Quiere decir que 47 minutos trabajando sin ningún tipo de problema. Ok, gracias por ver el video y si quieren pueden hacer lo mismo porque merece la pena el transmisor ese porque es barato y manda la señal bien rápido sin mucha latencia. Bueno, gracias. Bye. Miren eso. Ya no fallo en ninguna cámara. Esa es la cámara. Miren qué nítido se ve. Qué bien se ve todo. Miren. Mis dedos. Ya. He hecho unas cuantas cámaras.